Hoy voy a hablar acerca de los servidores mágicos, una de las técnicas más populares dentro de la magia del caos y una de las técnicas que más interesa a los suscriptores de este canal. Un servidor mágico es una entidad creada por la voluntad y la energía del mago para cumplir con una tarea específica. Las tareas pueden ser muy variadas, puede hacerse prácticamente para cualquier cosa. Funcionan de una forma similar a cómo funciona una entidad ya creada o un espíritu de cualquier grimorio o cualquier otro tipo de entidad, pero es creado y sostenido por la voluntad única del mago o por la voluntad de varios practicantes unidos en un mismo propósito, aunque pueda parecer que es más útil trabajar con entidades ya existentes, básicamente porque han sido alimentadas a lo largo del tiempo por muchas conciencias de otros practicantes. Esta magia también tiene sus ventajas en el sentido de que puede ser creado con un objetivo específico a la cual las entidades ya existentes quizá no lleguen o no estén diseñadas específicamente para eso. Y es por eso por lo que es una técnica muy útil. Esto trae, como en todos los tipos de magia, sus ventajas y sus inconvenientes. Los servidores mágicos tienen que ser alimentados de forma muy consistente, sobre todo al principio de su creación, porque si no van a tender a desaparecer o a diluirse e incluso el mago se va a olvidar de ellos, lo que va a provocar que desaparezcan o que entren en un estado de hibernación o de latencia. Aparte de lo que dije anteriormente, es que el mago debe de tener control total sobre su servidor, porque lo ha diseñado para que funcione de una forma específica. El servidor, al no ser sustentado por un egregor, sino por la voluntad del mago, y es quien lo configura y lo crea y define cómo funciona, no tiene los riesgos que podría tener trabajar con una entidad que ya tiene un egregor, que ya tiene unos principios asociados y que por tanto se debe de trabajar con una manera específica o de una forma con la que resuene esa fuerza. En el caso del servidor, es el propio mago el que define cómo es llamado, cómo funciona, de qué se alimenta, qué puede hacer y cuándo va a desaparecer. Y esto es la gran ventaja de los servidores, que están creados por la voluntad del mago para hacer aquello que el mago ha decidido que debe hacer y no escapa, o por lo menos no debería escapar nunca, al control de la voluntad, de los deseos del practicante que lo crea. Sin embargo, no recomiendo, si eres nuevo en la magia, que crees un servidor para cumplir el que sea tu mayor deseo. Te recomiendo que crees un servidor que te pueda ayudar a algo que quieras lograr, a algo que no sea excesivamente complejo al principio, porque ya irás mejorando en este tipo de magia, este tipo de técnica, y como todo, se trata de un entrenamiento. Pero sí hay unos principios que tienes que tener en cuenta para que funcione y para crearlo correctamente, que son los que te voy a decir ahora. Primero de todo, tienes que tener claro el propósito para el cual vas a crear a tu servidor. Después tienes que darle una forma, tienes que imaginarlo o tienes que intentar pedirle a tu mente profunda que te revele el aspecto que debería tener ese servidor, pensando en la meta que quieras lograr. Estas son las dos formas más comunes de definir el aspecto de un servidor. Y lo curioso de todo este proceso es que el servidor va a ir mutando conforme el mago vaya gestando la imagen en su cabeza. Puede poco a poco darse cuenta de que ha ido añadiéndole detalles, que ha variado su aspecto físico, incluso cómo lo percibe, incluso el nombre. Puede ser que cambie desde la idea inicial hasta la concreción del servidor, pero ese es el proceso natural porque es el propio psiquismo generando al servidor y acoplándolo a las ideas que se le hacen más funcionales al propio practicante a nivel inconsciente. Volviendo a cómo crear el servidor mágico, como en toda práctica mágica, es algo en lo que hago especial hincapié en cualquiera de las prácticas que hay en este canal, y es lo que yo empleo en mi propia práctica. Necesitas alcanzar un estado de vacuidad para poder generar un estado de gnosis interno. Puedes usar cualquier método de los disponibles para alcanzar un estado de gnosis o para alcanzar el estado de personalidad mágica. Es indiferente. Una vez en este estado, deberás tratar de buscar en tu interior el aspecto que va a tener el servidor. Una vez has visto lo que en principio va a ser ese servidor, simplemente piensa un sigilo o diséñalo utilizando letras, dejando que surja
de la mente profunda. Hay muchas formas de hacerlo, incluso haciendo algún garabato del propio aspecto del servidor. Las técnicas son muchas, lo importante es que te evoquen la presencia de ese servidor. Y una vez realizado todo esto, el ritual será muy sencillo. El servidor necesita un lugar donde ser alojado y donde estar anclado de alguna forma. Para que nosotros lo fijemos a la realidad y podamos sostenerlo con nuestra voluntad, es recomendable tener un punto de anclaje para ese servidor. Podría ser un sello dibujado en un papel, puede ser una estatua, puede ser incluso un muñeco. Hay magos que incluso usan partes de su propio cuerpo para alojar servidores. Sin embargo, no recomiendo que utilices en un principio tu propio cuerpo para almacenar a los servidores. Un trozo de papel con un círculo y un sello que evoque al propio servidor y quizás su nombre escrito alrededor del círculo será suficiente para esto. Luego deberás definir una forma de llamarlo. La forma de llamarlo puede ser un mantra, puede ser una conjuración, puede ser un nombre, puede ser algo más poético, pueden ser palabras bárbaras. Cualquier método que uses siempre y cuando te introduzca en el estado adecuado servirá. Y además de eso deberás definir una forma de alimentarlo. Los servidores que son alimentados con algún tipo de licor, en el caso de que hagamos un sello, dejando un recipiente que contenga algún tipo de licor sobre el sello del servidor, han demostrado funcionar bastante bien para diferentes practicantes que trabajan con este tipo de magia. Así que es mi recomendación para ti en este vídeo. Una cosa que quiero advertir, y es uno de los motivos por los que muchos magos dicen que no les funciona la magia de servidores, es que al servidor hay que alimentarlo y llamarlo a menudo. A menudo sucede que el servidor se disuelve, desaparece, pierde fuerza o incluso el mago se olvida de él porque no refuerza ese vínculo y porque no lo alimenta. Al tratarse de una entidad que ha sido creada en un principio por la voluntad única del mago, él debe de hacer un esfuerzo mayor por alimentarlo y por sostenerlo al menos en un principio. Aunque esto también sucede con las entidades que son invocadas y evocadas, no sucede con la misma intensidad con estas, debido a que hay un egregor que las sostiene y las alimenta. Sin embargo, todo tipo de magia hay que mantenerla y sostenerla en el tiempo, porque si no tiende a diluirse y a perderse el resultado. Aunque en ocasiones, a veces simplemente con una sola conjuración el mago puede conseguir el resultado que busca, lo usual es que haga falta repetir los rituales y llamar varias veces a la entidad y ofrecerle algo para alimentarle que no se diluya su energía. En el caso de los servidores, esto es aún más importante. Para saber si tu servidor está trabajando y ha sido eficiente en su creación, lo que debes hacer es llamarlo y ver si se va reforzando ese vínculo, si va respondiendo. Incluso se puede, como ya dije antes, incluso muchos practicantes notan que el servidor cambia de forma natural, incluso desarrolla una voz propia, una forma de comportarse que en principio no estaba dentro de los patrones que habías definido previamente. Esto no es un problema siempre y cuando no exceda los trabajos para los cuales ha sido creado. De hecho, deberíamos dejarle cierto margen de libertad al servidor para que se defina, porque este constructo psíquico que es el servidor va a tratar de aprender todo lo que pueda, obteniendo información del entorno, para poder realizar la tarea para la cual ha sido creado. Es muy importante recordar que el servidor existe únicamente para cumplir esa tarea. Y una vez ese servidor ha cumplido su propósito, debe de ser o suspendido y desconectado o eliminado. Esto debe de ser definido en el mismo momento de creación del servidor, en el propio ritual. Grabaré un vídeo práctico de cómo hacerlo, pero quiero que quede clara la teoría para ver si hay alguna duda y luego centrarme únicamente en el ritual para que se pueda ver cómo yo lo ejecuto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.